retornamos en su programa de Ojo con la Cultura de este día de hoy, sábado 13 de marzo de año 2021. Ojo con la Cultura, como decíamos en un principio, séptima temporada de esta idea, de este proyecto creado por nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla. Hoy día recordando, haciendo una síntesis, una semblanza de lo que fue la participación de nuestra querida amiga Rosa Miranda Figueredo, ya sean en su trabajo como presidenta o como parte integrante de Plumas Literarias, como también en forma individual, con la creación de su libro Juegos de Palabras, Juegos de Niños. Una producción literaria importante desarrollada por Rosa Miranda, Rosita, como le decíamos siempre nosotros, que lamentablemente nos ha dejado este jueves recién pasado. Producto de una dolorosa enfermedad, Rosita ha partido y podríamos decir de que estamos prácticamente de luto por lo que ha ocurrido con Rosita. Era una de las personas más queridas, más sentidas por nosotros, y nos ha dejado, ha partido. Estamos, Gonzalo, creo que pronto se va a incorporar Juan Igor. Estamos a la espera de, no sé, hay un problema técnico parece ahí. Sí. Pero la idea de ir entrevistando, ¿cierto, Víctor, a estos personajes de la ciudad que quieren ser autoridad, es precisamente conocer cuáles son sus propuestas, ¿cierto? Cuáles son sus intenciones en torno al arte y la cultura. Y Juan Igor, ¿cuánto se llama? Juan Igor es una persona que está vinculada por su situación laboral, ¿cierto?, al mundo de la cultura, las artes y el patrimonio. Sí, hagamos presentemos a Juan Igor Gonzalo. Él es miembro, trabaja en la dirección de la Secretaría de Cultura, las Artes y el Patrimonio, de acá de la región de Magallanes y Antártica chilena. Él lleva muchos años ahí laborando en torno al Ministerio de la Cultura. Y podríamos decir, un funcionario, un administrativo, porque a veces también esto hay que recalcarlo, se trata de una persona que está acostumbrado a revisar todos los vericuetos, todas las dificultades, ¿no es cierto?, que entraña esto de ser parte de la administración misma, de lo que es de lo que es los programas y proyectos del Ministerio de la Cultura. No es fácil ser parte integrante también de las decisiones que se toman al interior de un organismo del Estado. Así es que yo creo que en ese sentido la mirada, la visión de Juan Igor también es significativa y sería bueno compartirla, porque desde ahí él puede, ¿no es cierto?, entregarnos a nosotros una serie de experiencias y también de herramientas que realmente no se conocen, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, estar en el área de la burocracia propiamente tal, trabajando a veces con los funcionarios, y eso además, fíjate que eso le crea a Juan, le crea una expertise que a lo mejor otros candidatos o candidatas no tienen. Él conoce todo el andamiaje y todo lo que ocurre al interior de donde se toman las grandes decisiones del mundo de la cultura, al menos acá en la región de Magallanes. Y te cuento que se ha incorporado Juan Igor al programa. Bienvenido, Juan. Estábamos preocupados porque hubo un problema técnico ahí, pero ya estamos. Hola, Juanito. ¿Cómo estás, Juan? Sí. Hola, muchas gracias, Víctor, Jaime, por la invitación del espacio que da Polar Comunicaciones. Sí, efectivamente un problema técnico, pero bueno, son los tiempos en que estamos viviendo. Yo le decía a Gonzalo, Juan, que la gran diferencia
tal vez tuya, es que perteneces al mundo donde se cocinan muchos de los proyectos, de las ideas, de las iniciativas que tienen que ver con el mundo de la cultura, particularmente al interior del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Eso es una ventaja o una desventaja, Juan? A ver, yo creo que es una gran ventaja de conocer cómo funciona el sistema cultural, pero desde lo ministerial. Y hay que ver cómo se hace esa bajada, ese vínculo con la ciudadanía, con los municipios. Creo que es una gran ventaja conocer en el ámbito de la gestión. Yo no soy artista propiamente tal, incursionaba en algunas escrituras de poesía, cuentos, y he trabajado en gestión desde los 18 años, cuando estudiaba en el Liceo Comercial de Puerto Montt. Ahí hicimos nuestro primer festival de todas las artes, Víctor Jara, que al día de hoy aún se mantiene en esa zona. Y eso me da una expertise efectivo en el ámbito de la gestión, de saber cómo llegar, cómo implementar las políticas públicas. Es importante mencionar que una de las principales responsabilidades de la municipalidad, ¿cierto?, es desarrollar socialmente a su comunidad. Y una de las herramientas que tenemos, que hemos inventado, es el arte. Porque es cierto que es importante pavimentar, ¿cierto?, embellecer los espacios, mantener el orden, la limpieza, pero también es importante cultivar el alma, el espíritu, porque eso nos permite mantenernos vivos, soñando, ¿cierto?, sanos mentalmente, y la cultura es una área relevante en el desarrollo humano. Y lamentablemente hemos visto que este gobierno comunal no ha sido aportado muy bien, digamos, en este periodo con el mundo de la cultura y las artes. En efecto, conversaba con algunos amigos hace poco y lo he comentado también. Si no fuera por las expresiones artísticas, durante todo este año de pandemia estaríamos un poco más locos. Creo que eso nos ha ayudado a mantener cierto nivel, cierto de raciocinio, y no decaernos tanto, que ya la pandemia en sí es compleja. Y ese es la importancia de la cultura y las artes, especialmente las expresiones artísticas. Y lo hemos visto en el mundo, no es en Chile, no es en Punta Arenas, pero también el mundo del arte, de la cultura, ha sido el más golpeado con esto, especialmente las que tienen que hacer espectáculos en vivo, han tenido que modificar su costumbre, sus tradiciones, y pasar a hacerlo vía online, que no es siempre lo mismo. Hay cosas que efectivamente se pueden aprender, pero otras definitivamente que no. O sea, a lo mejor preparar una obra de teatro no tiene la misma complejidad que preparar una obra de danza, donde tiene que ver la perfección del movimiento de cada uno de sus participantes. ¿Cómo vas a transmitir la experiencia que tú tienes al interior de Cultura, Juan, si llegas a ser electo concejal ahí en la Municipalidad de Punta Arenas? Me imagino que tú conoces bien lo que es en materia presupuestaria, de ahí del Ministerio, del Gobierno, ¿no es cierto?, de Cultura, pero también ahí en la Municipalidad hay un presupuesto, y eso se tiene que, por supuesto, se tiene que llevar a cabo, se tiene que gastar en actividades. ¿Cuál sería el aporte que tú harías en el caso de ser concejal electo, Juan, en el área de cultura de la municipalidad? Bueno, mis propuestas de cultura van básicamente por la descentralización de la cultura. Dejar de
el centro de la ciudad, ser el centro, gran centro cultural y poder llevar la cultura, las actividades culturales hacia los barrios, hacia las juntas de vecinos. Tenemos una cantidad importante de organizaciones culturales comunitarias que están trabajando en forma gratuita y perfectamente podemos potenciar y vincularnos con ellos para seguir trabajando. A partir de eso, hacer actividades en distintos barrios y movilizar la gente de un barrio a otro. Ahí lo decía hace unos días, conversando con un niño, o sea, con unos adultos, pero me enteré del niño del barrio que bajaban una vez al año al centro. Entonces, le podrá gustar mucho el teatro, la danza y cualquier otra expresión artística, pero si no tienen la posibilidad de bajar al centro más de 1 o 2 veces al año, difícilmente va a venir a tomar clases de alguna expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como municipio? Es acercar en las expresiones artísticas de los barrios, es educar en su territorio. He hablado de turismo cultural, y es perfectamente dable que se puedan hacer exposiciones, presentaciones y llevar gente de otros lados. O sea, tenemos los buses, todavía están los buses amarillos que podemos trasladar grupos de personas. Tengo una experiencia, y disculpen que lo haga desde que no es mi rol hoy día de funcionario de cultura, pero en Puerto Natales lo hicimos, de trasladar gente de un barrio a otro, y gente que eran muy antagónicas entre los barrios y después terminaron trabajando en conjunto. Una asociatividad enorme que hoy día se mantiene después de 8 años. Y eso perfectamente es lo que se tiene que hacer en cultura. Ahora, el presupuesto de este año, claro, es un 41% menos que el año pasado. El año pasado fueron 900 y tantos millones, 961 millones, este año 567. No sé cuál sería la explicación de la baja, pero ahí hay que considerar que una importante cantidad de esos recursos se va para recursos humanos para poder gestionar la cultura. Y es lo que igual hay que potenciar. La gente que está en cultura, que sea experta en cultura y que sea capaz de salir a los territorios a fomentar las actividades artísticas culturales. Y traer también actividades de buen nivel. En la asociatividad, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, las postulaciones al 2%, que este año entiendo que no hubo ningún municipio que postuló a esos fondos. Al 6% se le llama ahora, pero son 2% cultura, 2% deporte y seguridad ciudadana y eso. Entonces, claro, hay que tener expertos. Yo me acuerdo que tú, Gonzalo, has hecho un gran trabajo en eso, en la presentación del proyecto, y trabajar ahí en ese fondo. Sí, de hecho hubo una polémica la semana pasada precisamente porque un concejal se vio afectado porque no se enteró que estaban estos fondos disponibles, ¿cierto? Bueno, pero sí, efectivamente existen estos fondos. Yo desconozco también, igual que tú, los motivos del por qué bajaron tanto. Imagino que se reasignaron, ¿cierto?, a labores más sociales, ¿cierto?, que siempre son más necesarias, digamos. Y que obviamente el mundo de la cultura es el primer ítem al que le cortan o le recortan o le reasignan los presupuestos. ¿Cierto? El primer damnificado. El primer damnificado. Oye, pero yo también te quiero contar que existe mucha gente en torno al mundo del espectáculo que ha sido muy, muy, muy dañado, ¿cierto? Todos aquellos técnicos que trabajan en sonido, que trabajan en iluminación, ¿cierto? Los tramoyas, aquellos que trasladan escenarios, que tienen infraestructura de ese tipo, ellos sí que no han logrado, digamos, hacer absolutamente nada, y los más hábiles han podido reconvertirse, pero todavía existe ahí un grupo humano que le ha costado todavía salir, y es bueno visibilizar, ¿cierto?, a ese mundo, porque
sé, todos los que ponen amplificación, por ejemplo, DJ, todo ello se quedaron de un suácate sin trabajo, sin movimiento, sin ingresos. Hoy día en Magallanes se han asociado a través de una agrupación que se llama ACTAE, ¿cierto? Y están tratando de visibilizar, ¿cierto?, su problemática, porque el gobierno todavía no lo ha logrado canalizar recursos que les permita a ellos subsanar o sustentarse en este periodo tan complejo para el mundo de la cultura, las artes y el patrimonio. Así es, Gonzalo, y qué buena noticia, no sabía que se habían asociado. De hecho, era una de las propuestas que tenía que fomentar la asociatividad de estos grupos, porque efectivamente hay grupos importantes que quedaron completamente desvalidos, digamos, de poder trabajar y entregar su expertise. Y es ahí donde el municipio también tiene que hacer su trabajo. O sea, las economías naranjas mueve harto dinero y entonces aporta Producto Interno Bruto, y ya hay que fomentar la reactivación de ese sector, y creo que el municipio tiene una importante voz en eso. Desde el municipio, el fomento en general de la reactivación económica debe hacerlo. Yo solamente pongo como ejemplo el Carnaval de Invierno. Ustedes no se, bueno, a mí me tocó liderar la realización del Carnaval de Invierno y ustedes no se imaginan la cantidad de movimiento económico que hay detrás. O sea, sí, las personas que trabajan haciendo disfraces, por ejemplo, imagínense, ellos tienen una fuente de ingreso ahí que tal vez no es permanente ni es todo el año, es una vez al año, ¿cierto? Pero de todas formas significa ingreso. La cantidad de generadores de iluminación que se tienen que arrendar para la construcción de los carros también es gigante. La cantidad de combustibles, camiones, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no lo crean, ahí se genera una microeconomía que de todas formas genera ingresos para muchas personas y que no se dieron este año, pues no se dieron, y es muy probable que este año no se hayan dado, no se van a dar tampoco. Y no solamente eso, bien tú lo dices, hay personas atrás que uno no lo ve. Por ejemplo, yo tengo la experiencia, mi esposa es profesora de danza, tuvo que cerrar su escuela por un poco más de 20 años, y las presentaciones fin de año, en puro vestuario, una alumna gastaba fácilmente 1 millón de pesos. O sea, estamos hablando de confección, estamos hablando de compra, materiales, traslado y todo lo que se genera en torno a eso. Hoy día no lo tenemos. Y estamos hablando que en Punta Arenas tenemos 50, 60 escuelas de danza, solamente en danza. Estoy hablando de teatro, que es mucho y genera también mucho movimiento, y otras artes que hoy día están paralizadas y que esperamos que tengan una reactivación, que el municipio ponga el ojo en eso y lo active. No solamente en cultura, en general, tenemos que reactivarnos. Oye, Juanito, una de las críticas que se hace a esta administración es que se cerró lo que era el sello discográfico, se terminó con la editorial municipal, una serie de iniciativas que se habían comenzado a implementar en las administraciones anteriores. Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿esto se puede volver a revivir, a revitalizar? Es una constante que nos hacen las preguntas que nos hacen los artistas, los escritores principalmente. ¿Cómo se ve, cómo lo ves tú, y si es perfectamente posible de que esto se pueda volver a implementar? Es perfectamente posible. Tiene que haber acuerdo de los concejales, o sea, del consejo municipal, concejales y alcaldes. Y bueno, lo dijeron de partida, este gobierno comunal ha sido un desastre para el mundo de la cultura y las artes. Entonces, para ellos es un gasto tener la editorial, el sello discográfico. ¿Qué es eso? O sea, ven en el sistema desde la mirada de los ingresos, qué tanto ingreso aportan. Es como el tema de la educación,
que tenemos que cerrar la escuelita de allá del campo porque tienes 3, 4 alumnos, pero no entienden la lógica, el sentido que tiene tener esa escuela ahí, el sentido de pertenencia. Entonces, el tener la editorial es fundamental para el mundo de la cultura. O sea, ¿qué mejor que nuestros escritores puedan tener su propio lugar donde hacer su trabajo, y también la editorial se puede implementar y ampliar a editorial digital? O sea, hoy día podríamos tener, no sé, las publicaciones que bien decía de Rosita Miranda en multiplataforma. Una persona, dicho sea de paso, que yo admiraba mucho y que me encantaba conversar con ella. Me daba paz. El recuerdo que me queda. Entonces, podríamos tener la multiplataforma. Y eso no se está mirando desde el municipio porque no es generadora de ingresos. Sin embargo, para ellos es más conveniente entregar en concesión una calle que va a generar ingresos directos. Entonces, una mirada sesgada. Bueno, yo no sé, Juanito, pero como es costumbre, nosotros queremos solicitarte, ¿cierto? Que si logra alcanzar este connotado espacio, ¿cierto?, de ser autoridad de la municipalidad, de la comuna de Punta Arenas, puedan representar esta idea, ¿cierto?, de la editorial, recuperar la editorial. Creo que la batucada municipal también, la escuela de artes callejeros, también es la batucada y la escuela de artes callejeros que nunca se concretó, pero la batucada, que también forma parte de ese mundo, ¿cierto?, pudiese recuperarse, ¿cierto? Es un espacio donde circulaban 200 jóvenes que hoy día no lo tienen, ¿cierto? Andan por ahí dando vueltas, y que 200 jóvenes no son pocos. A algunos les molestará y todo, pero es parte del sacrificio, digamos, que tenemos que hacer como sociedad, porque todo artista parte con los aprestos y con esos aprestos no siempre saca mejores notas, ¿cierto? Pero con la disciplina y con la constancia logra sacarle notas musicales que son bellísimas y dignas de escuchar. Pero para lograr eso hay que tener la paciencia como sociedad de poder dejar que estos niños practiquen, que tengan un espacio. Por lo tanto, es relevante recuperar la batucada municipal, recuperar el sello discográfico, recuperar los coros infantiles, y también pedirte que nos represente en el mundo de la educación municipal, ¿cierto? Porque la municipalidad tiene mucho que decir y nosotros sentimos que hemos perdido el centro también de ello. O sea, hoy día no hay grupos literarios en la escuela, no hay grupos de teatro en la escuela, y que no le dan conocimiento teóricos, pero sí le dan espiritualidad, sí le dan alma, sí le dan pertinencia, persistencia, ¿cierto? Sí. Le dan habilidades que les permiten desarrollarse después en el futuro cuando sean más adultos. En efecto. Mira, el municipio tiene mucho y tiene que cortar, tiene que tener la capacidad de decir qué es lo que queremos como educación para nuestra comuna. Y por ejemplo, mantener obligatorio historia y geografía es importantísimo. Me acuerdo, por el tema del monumento en Santiago, decían es que la gente no conoce la historia. Menos la va a conocer a futuro si sacan historia como ramo obligatorio. Tenemos el deber y la obligación moral de incorporar educación cívica, derechos humanos, como ramos independientes, en donde se puedan ver temas de igualdad, de respeto, de equidad, paridad de género, diversidad, pueblos originarios somos casi un tercio de la ciudadanía magallánica, ciudadanía propiamente tal, incorporar como obligatorio desde los primeros ramos, desde los primeros niveles, el emprendimiento,
emprendimiento pensando en el estudiante del futuro, el ciudadano del futuro, no pensando en seguir formando empleados para otros, sino que también tengan la posibilidad de generar sus propios empleos. Incorporar como obligatorio ramos de creatividad, de cultura, de arte, de patrimonio local. Derechamente no conocemos lo que tenemos en la comuna. Hace poco, y me llamó mucho la atención, conversábamos a raíz del levantamiento Pladeco con personas adultas, dirigentes sociales, candidatas y candidatos, y me llamó mucho la atención que una persona hablaba de los derechos humanos y que era más importante, no sé, preocuparse de la seguridad ciudadana que los derechos humanos. O sea, un intento de asalto lo comparaba con un hecho de tortura, de violación o muerte. Entonces, ese nivel de aprendizaje que están en quienes dirigen los destinos de nuestros barrios, de nuestras juntas de vecinos, de repente es re complicado pensar qué es lo que se está transmitiendo. Entonces, es necesario ir desde más abajo. Esa persona a lo mejor va a pasar 15, 20 años, va a seguir igual, pero los niños que vienen atrás, los nietos, van a venir con una mentalidad distinta, y eso es obligación del Estado y en este caso los gobiernos comunales. La incorporación, por ejemplo, de bibliotecas móviles para sectores rurales. Hay sectores rurales que lo hacen, pero nosotros como Punta Arenas tenemos una cantidad increíble de sectores rurales, periurbanos, que dicen que lo periurbano no existe, pero sí, lo periurbano es lo que está más próximo a ser urbano. Entonces, y además esto tiene una movilidad porque incorporamos a lo urbano y vamos a tener otro sector periurbano en el próximo periodo. La alfabetización digital, la alfabetización de las personas en general, la realfabetización por no uso. Es increíble la cantidad de personas que terminaron cuarto medio y resulta que dejaron de leer. Lo máximo que ven el WhatsApp, Facebook, que se escribe mal. Entonces, cuando tienes que hacer un documento, cuando tienes que pensar, les cuesta, porque hay un desuso del lenguaje de la escritura. Y eso es tarea de todos. O sea, queremos una ciudad pujante, preocupémonos de nuestras bases. Una de las peleas y que hay que dar es la reapertura de las bibliotecas públicas. O sea, no puede ser que tengamos una biblioteca pública, y sé que es de nuestro ministerio, 2 años, y estemos pensando en que se va a hacer una biblioteca regional. O sea, una solución a 5 años más todavía. Las bibliotecas comunitarias son fundamentales. En cada barrio una biblioteca, en cada junta de vecinos, en cada club deportivo, donde tengan acceso los vecinos todos, los niños, y salvamos de otras cosas. Ese niño que vaya a leer un cuento, que vaya a empezar a escribir sus primeras letras, como dicen garabatos, créanme que va a ser un niño que a lo mejor lo habrán sacado de las malas costumbres, lo habrán sacado de las drogas, del alcohol, y va a ser un aporte para la sociedad. Juanito, y eso es la forma en que se tiene que mirarlo. Estamos ya en la hora, Juanito. Yo quiero agradecerte a nombre propio y de Gonzalo el haber participado con nosotros en Ojo con la Cultura en esta edición de este sábado 13 de marzo. Te deseamos lo mejor, Juan, que ojalá todos estos sueños, esta esperanza, este anhelo que tú nos estás planteando y este programa que tú piensas implementar en lo posible, ¿no es cierto?, si es que eres electo concejal, se pueda llevar a cabo. Un abrazo, Juanito, mucha suerte, que todo salga muy bien. Chao, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación a Polar Comunicaciones, a Víctor y Jaime. Un abrazo. Chao, un abrazo. Y a ustedes nos reencontramos el próximo sábado. Chao.